Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este evento de lanzamiento del informe jurisdiccional para Costa Rica, titulado Las empresas con propósito y la regulación del cuarto sector en Iberoamérica. Este evento es presentado por CID, powered by EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Este informe es básicamente promocionado y apoyado por grandes empresas. Entre ellas se encuentran International Development Research Center de Canadá, el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría General de Iberoamericana. Agradecemos nos hagan llegar todas sus preguntas mediante el botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos al finalizar la sesión, ya sea en un panel que vamos a realizar o bien vía correo electrónico en caso de que no dé tiempo. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada uno desde nuestros hogares, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. El día de hoy nos acompañan el señor Héctor Dada, quien es el director de la Oficina Subregional para México, el Caribe y Centroamérica de la Secretaría General Iberoamericana, el señor Alan Burowitz, quien es Founder and Managing Partner de Carao Ventures. Además nos acompaña Juan Diego Mujica, quien es coordinador académico de la investigación de CEGIP, PNUD y IDRC. Andrea Prado, quien es Associate Professor en INCAE. Raquel Fernández, quien es Managing Director de Capital and Advice. Y por el lado de CID nos acompaña Freddy Fatchler, quien es el líder, José Miguel Alfaro, quien es Senior Manager, y por su parte Natalia Reyes y Sofía Murillo, quienes han estado liderando y apoyando esta iniciativa tan interesante. Adicionalmente, les vamos a compartir un momento la agenda. La agenda para el día de hoy va a ser básicamente unas palabras de bienvenida ahorita ya, lideradas por nuestro compañero José Miguel Alfaro, el señor Héctor Dado de CEGIP y Juan Diego Mujica. Posteriormente, Natalia Reyes y Sofía Murillo nos expondrán el lanzamiento y la ponencia del informe para finalizar con el panel que más o menos tendrá una duración de 40 minutos, donde se expone a Costa Rica como destino para inversiones de impacto. Este panel va a estar moderado por el señor Freddy Fatchler, el señor Alan Borowitz, Raquel Fernández y Andrea Prado. A continuación los dejo con el señor José Miguel Alfaro. Muy buenos días a todos. Es un placer tenerlos por acá. Estamos muy emocionados de poder tener esta discusión. Esta discusión, el mismo informe, plasma el trabajo y el esfuerzo de mucha gente a nivel iberoamericano, y hoy presentamos con mucho orgullo el capítulo para Costa Rica. Como bien lo explicaba Carolina, este es el esfuerzo integrado de organismos de primera línea como CEGIP, PNUD y IDRC, que busca darnos una mirada profunda del estado de la cuestión en cuanto a empresas con propósito y su regulación en la región. Y nos pareció una excelente oportunidad, pues también para discutir un poquito más a profundidad el estado de la cuestión en Costa Rica con un panel con expositores de primera línea que nos van a dar diversas perspectivas, algunas como inversionistas en el caso de Carao Ventures, también como investment banker en el caso de Capital Advice, y muy valiosa la perspectiva académica y de investigación que nos trae el INCAE también a la mesa. Entonces, muy conscientes de sacarle el mayor provecho al tiempo, es un honor para mí presentar en primera instancia a Héctor Dada, que, como decía Carolina, es el director de la Oficina Subregional de CEGIP para México, Caribe y Centroamérica, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida en representación de todos los organismos patrocinadores del informe.
Muchas gracias, José Miguel. Verificando primeramente si me escuchan bien todas y todas. Lo escuchamos, Héctor. Perfecto, bueno, qué gusto estar con ustedes acá este día, poder hacerme presente en nombre de la Secretaría General Iberoamericana, mi casa, su casa iberoamericana, hoy con un feliz motivo que es el lanzamiento de este proyecto de investigación internacional, las empresas con propósito y la regulación del cuarto sector en Iberoamérica. Quiero primeramente saludar a todos los que nos acompañan, especialmente quienes son funcionarios o autoridades de Costa Rica y o de instituciones de integración centroamericanas, panelistas, investigadores, en fin, al público en general que nos acompaña en esta presentación. Quiero agradecerle también a nuestro amigo Juan Diego Mujica, quien ha estado coordinando esta investigación, y también a mi colega en la CEGIP, Luis Fernando Pizarro, a EY y a todos los que han colaborado en este proyecto y que hacen esta presentación posible. ¿Qué es lo que hoy estamos presentando, José Miguel? Es fruto, como tú mencionabas, de un esfuerzo interinstitucional muy importante entre la Secretaría General Iberoamericana, ciertamente, pero de la mano con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, IDRC, y todos nuestros socios y colaboradores en esta iniciativa. Quisiera muy brevemente en estos par de minutos que tengo poder enfatizar la importancia del por qué realizamos este trabajo, qué es lo que nos lleva a vincularnos con un estudio para la regulación de las empresas con propósito o de triple impacto, como las conocemos. Y bueno, la respuesta tiene algunos antecedentes que quisiera compartir con ustedes rápidamente. Primero, durante los últimos años hemos visto afortunadamente un verdadero boom de un sector privado diferente, con un ADN distinto dentro de nuestra propia región. Algunos números muy rápidos que dan cuenta de ello: de 4,000 empresas B certificadas que existen en el mundo, más de 1,000 son iberoamericanas, que es aproximadamente el 25% a nivel global. Otro dato interesante: la región que más creció el año pasado en empresas signatarias de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, y conocemos como PRI, fue justamente América Latina. O sea, que si tardamos 6 años en llegar a las 1,000 empresas, en menos de 9 meses hemos sumado a las 1,000 más recientes. Así de interesante es el momento que estamos viviendo en este momento, y así de oportuno es este estudio al que nos referiremos ahora. Al mismo tiempo, hemos ido viendo que este desarrollo ha ido de la mano de un fuerte respaldo de la ciudadanía. Les pongo otro ejemplo. En una encuesta que realizamos en el 2019, en 12 países iberoamericanos, incluyendo Costa Rica, por supuesto, el 85% de los ciudadanos encuestados creía que las empresas con un impacto social y ambiental positivo debían de ser potenciadas por medio de una mayor ayuda, de un mayor apoyo fiscal y o facilitando su acceso a los procesos de contratación pública. Todo esto apunta en una dirección muy alentadora, pero a pesar de este aspecto y del respaldo ciudadano, pues no podemos ignorar que siguen siendo la excepción a la regla en una región en la que solo el año pasado, según datos de CEPAL, más de 3 millones de empresas tuvieron que bajar sus cortinas por la situación en general y por la crisis generada por la pandemia. Nuestro diagnóstico: si queremos ver florecer un verdadero ecosistema para las empresas con propósito, debemos de asegurar que éstas cuentan con marcos jurídicos adaptados a sus realidades. De ahí la importancia de este estudio que ahora nos convoca. Porque a fin de cuentas, las figuras societarias que actualmente hay en nuestros países, en la mayoría de los casos, fueron estructuradas
cuando el cambio climático no era una preocupación tan grande, cuando la igualdad de género no estaba tan viva en la agenda política y cuando, si bien teníamos unos grandes retos en materia de desigualdad, pues ciertamente no tenían las dimensiones que ahora tenemos bajo el brazo y que debemos enfrentar. Por eso, reitero, resulta tan importante para generar y compartir conocimiento sobre el estado de la regulación de leyes y políticas con respecto a empresas con propósitos y el cuarto sector, en este caso específicamente en Costa Rica. Entiendo, y me aclarará, y creo que hablará bastante de ello Juan Diego, que esta es la primera investigación global en su tipo que se hace y me agrada mucho que podamos hacerlo acá en mi región, en nuestra región, aquí en Centroamérica, en Costa Rica específicamente en este día. Hay muchos países que han empezado a dar pasos que son referentes obligados para nosotros. Estoy pensando en Colombia, en Ecuador, en Perú, recientemente Uruguay, que ya cuentan con instrumentos jurídicos especialmente diseñados para empresas de este tipo a través de lo que conocemos como leyes de sociedades de beneficio e interés colectivo o leyes BIC, como referimos en el estudio que hoy se presenta, ¿no? Es de esperar que este conocimiento, pues, es nuestra intención, pueda servirle como un referente muy interesante, muy oportuno a Costa Rica en este momento y, por supuesto, siendo Costa Rica un pionero en estos temas, no solo en Centroamérica, sino a nivel iberoamericano y a nivel internacional, pues, ¿por qué no? También Costa Rica, un referente para el resto de Iberoamérica. Como nosotros siempre decimos en la CEGIB, queremos más Iberoamérica en Costa Rica y más Costa Rica en Iberoamérica. Y créanme que este compromiso de Costa Rica lo conocemos muy de primera mano, porque nuestra hace un par de semanas apenas, queridísima secretaria general Rebeca Greenspan, orgullosa iberoamericana y orgullosa tica, siempre que tenía oportunidad hablaba de este compromiso de país y de su importancia para el resto de Iberoamérica, cosa que compartimos todos en la CEGIB y reconocemos todos desde el espacio iberoamericano. Un compromiso que en el 2020 llevó a que las Naciones Unidas otorgara a Costa Rica el Premio de Acción Climática Global y que los hace ser el país con la mayor presencia de fuentes renovables en su matriz eléctrica dentro de nuestra región, con más del 98%. No me alargo, así que termino queriendo escuchar a todos los panelistas que seguramente tendrán cosas mucho más interesantes que estas que compartirnos. Pero quiero enfatizar para despedirme algo muy importante que creo que complementa muy bien lo que estoy mencionando. Y es que en todos los proyectos de ley que hemos visto en la región y en todas las leyes que hemos visto aprobadas, sin excepción, se ha dado un proceso muy importante de consenso político. Algo no menor, algo muy importante, algo muy valioso y atesorable en estos momentos en nuestra Iberoamérica y en nuestra subregión. Así que pues hago votos porque podamos a partir de esa presentación poder coadyuvar en esos consensos que se requieren para impulsar y potenciar este tipo de empresas cada vez más comprometidas con el bienestar económico y social de nuestras sociedades y por supuesto ponerme a la orden desde la oficina subregional para esta región y desde la Secretaría General Iberoamericana para poder acompañar todo este proceso y para poder apoyar todo lo que haga falta para tener un ecosistema cada vez más potente en este sentido hacia adelante. Muchas gracias. Felicidades a todos los que han hecho esto posible y gracias a todos los que nos acompañan este día. Muchísimas gracias, Héctor, por esas palabras de bienvenida. Muy rápidamente, es un honor siempre presentar al coordinador de proyecto detrás de la preparación del informe, nuestro amigo Juan Diego Mujica, quien también nos dará unas palabras. Muchísimas gracias, José Miguel, y muchísimas gracias, Héctor, por las palabras de bienvenida. Me gustaría
compartir la felicidad que tengo de haber coordinado esta investigación para países de Iberoamérica, que, como lo mencionó Héctor en sus palabras, es una investigación sin precedentes sobre el estado de la regulación de las empresas con propósito en nuestra región. Estas empresas necesitan un ecosistema regulatorio que les permita dinamizarse, que les permita generar rentabilidad económica e impacto social y ambiental según los propósitos que eligen sus accionistas. Es importante mencionar que en el caso concreto de Costa Rica, a la fecha actual no existe un reconocimiento formal de empresas con propósito. Sin embargo, se han dado importantes pasos que han permitido un reconocimiento indirecto. Hay diferentes conclusiones y recomendaciones en el informe, que compartiremos el link en breves momentos por el chat, que nos dan luces de los pasos a seguir para poder conformar este ecosistema en el país según las propias necesidades de Costa Rica. Sin embargo, también tenemos diferentes acciones concretas con respecto al ecosistema de la economía de impacto en el país. Por ejemplo, en el año 2013 se emitió un decreto ejecutivo que establece una definición para empresas sociales. En el año 2015 se aprobó una política de compras públicas sustentables, y en Costa Rica se han dado diferentes ejemplos concretos, conferencias académicas y buenas prácticas sobre el fenómeno de la compra pública sostenible, que es uno de los motores del ecosistema de las empresas con propósito. Y en el año 2017 se aprobó la Política Nacional de Responsabilidad Social hacia el año 2030, que incorpora en diferentes ámbitos públicos y privados la sostenibilidad en la empresa. La empresa con propósito es una categoría o un modelo jurídico de hacer actividad empresarial que nos permite canalizar desde el acuerdo de los accionistas la rentabilidad económica, el impacto social y ambiental. Es muy importante para mí presentar a los autores de este proyecto, José Miguel, Sofía y Natalia, y poder compartir con ustedes tanto el resumen ejecutivo, cuya carátula pueden ver en la presentación, como también el informe jurisdiccional de Costa Rica. Muchísimas gracias y esperamos que estos informes y esta información sea parte de la construcción de conocimiento para un ecosistema de triple impacto en Iberoamérica y en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para dar un poco de inicio al informe, tenemos que hacer una descripción muy breve del estado de la cuestión, y para eso necesitamos abordar el régimen de las empresas con propósito en Costa Rica. Ese régimen, para efectos de nuestra investigación, lo dividimos en iniciativas privadas e iniciativas gubernamentales. Dentro del primero de estos grupos, podemos pasar la diapositiva, encontramos principalmente, bueno, la certificación que otorga el sistema B y la norma ISO 26000 que es emitida por la Organización Internacional de Normalización. En cuanto al primero de estos, la certificación como empresas B, bueno, su implementación es en realidad de corta data, se aplica desde aproximadamente el 2017, pero a pesar de esto ha encontrado una gran acogida y actualmente en Costa Rica ya existen 20 empresas que forman parte de la iniciativa. El seguimiento al apego que tiene cada una de las empresas a esas pautas que exige el sistema B se deja principalmente a la fiscalización de una entidad privada sin fines de lucro que se ubica en Estados Unidos. Y se basa principalmente en datos que son brindados por los equipos de esa entidad en cada jurisdicción. Y por esta razón se ha alegado bastante que hay una poca capacidad de seguimiento y de verificación. En cuanto a la norma ISO 26000, esa no cuenta con ese mismo refuerzo de ser un estándar certificable per se, pero en Costa Rica se ha homologado e incluso ha derivado en una serie de normas que sí permiten la verificación del cumplimiento de requisitos, como lo es la INTE 350101. En definitiva, entonces, ambas iniciativas se concentran en promover
o en medir el desempeño de las organizaciones con respecto a la sociedad y el medio ambiente en el que se insertan. Por otro lado, dentro de las iniciativas gubernamentales se incluye la Política Pública de Responsabilidad Social 2017-2030 y varios decretos de declaratoria pública que lo que hacen es poner de manifiesto una intención estatal de orientar a las empresas del ámbito público y el ámbito privado hacia la sostenibilidad social, ambiental y el buen gobierno organizacional. La política pública es el resultado del cumplimiento de compromisos adquiridos en virtud de iniciativas internacionales que son de aplicación en Costa Rica, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son creados por la Organización de las Naciones Unidas. Una particular mención merece el hecho de que en la política se busca que esa gestión responsable de las empresas en los ámbitos social, ambiental y de gobierno se reflejen no solo en la actividad, sino el impacto que ésta genera. Con un menor desarrollo también encontramos en este punto los proyectos de ley de economía social solidaria y la adscripción de Costa Rica a las directrices y por supuesto resoluciones de la OCDE en el tema como país miembro. Ahora, para el análisis de las entidades legales que permiten la consecución de objetivos afines a las empresas con propósito, lo que hicimos fue realizar un recorrido por las formas jurídicas más conocidas y de mayor utilización que brindan esa apertura para introducir objetivos sociales y ambientales dentro de los fines principales de una organización. Acá incluimos entonces las cooperativas, las asociaciones, las fundaciones, las sociedades civiles y los diferentes tipos de sociedades mercantiles. Como sabemos, las cooperativas, asociaciones y fundaciones forman parte de las organizaciones sin fines de lucro en Costa Rica. Y como tal, a pesar de que sí tienen permitida la obtención de ganancias por sus actividades, encuentran un límite bastante duro, pues se ha establecido por ley que esa condición no puede ser su fin primordial. Entonces, la actividad de ese tipo de organizaciones tiene que estar encaminada a la consecución del fin social o público para el que fueron creadas. Como observación general acá, como decía Juan Diego, nosotros quisimos hacer énfasis en el hecho de que toda la mención a las entidades legales en Costa Rica que permiten esos objetivos afines a las empresas con propósito se tiene que entender dentro del marco del reconocimiento informal, pues en el ordenamiento jurídico costarricense no hay una norma específica que regule la empresa con propósito ni sus características. Gracias, Nati. Es precisamente esa falta de regulación que existe en torno a las empresas con propósito que hace que, como nos adelantaba Juan Diego, en realidad en materia tributaria o en materia de compras públicas u otras políticas públicas en general, no existan lineamientos claramente establecidos ni tampoco normas que verdaderamente tiendan a incentivar la creación de este tipo de empresas. Y en materia tributaria, de nuevo, no hay nada establecido en la regulación a nivel de la Ley de Impuestos sobre la Renta, por ejemplo, que nos diga que la creación de este tipo de empresas o la existencia o operación de este tipo de empresas va a tener algún tipo de beneficio fiscal asociado. Lo que encontramos hoy por hoy en materia tributaria es la existencia de algún tipo de entidades, dentro de las que antes mencionabas, las cooperativas, las asociaciones y las fundaciones, que tienen las características de no sujeción al impuesto sobre la renta, cuando lo que están llevando a cabo son actividades que no sean consideradas lucrativas y que adicionalmente no sean repartidas entre sus integrantes. Y eso, como vemos y como decías anteriormente, pone ya un límite precisamente a, bueno, verdaderamente logré la constitución de una entidad de este tipo, pero al momento de establecerse el tipo de beneficios a los que puede acogerse, no es tan claro ni permite verdaderamente el despliegue como lo haría una empresa con propósito que sí normalmente tiene algún tipo de finalidad lucrativa y que los objetivos sociales y económicos que se ha establecido precisamente son parte de esa actividad que va a llevarse a cabo. Adicionalmente existe en la normativa actual la posibilidad de realizar la deducción de ciertas donaciones recibidas por este tipo de entidades y para el caso particular de las pymes, pequeñas y medianas empresas, nuevas en Costa Rica se estableció a partir de la entrada en vigencia de la última reforma de la ley de renta una escala tarifaria gradual
para el primero, segundo y tercer año de operaciones. Adicionalmente, y como bien mencionaban ustedes, en la parte de compras públicas es donde sí hemos visto quizás algo más de desarrollo normativo, y con la política de compras públicas sustentables, el gobierno busca tender a favorecer aquellas empresas o aquellas industrias que puedan ofertar al Estado, y obviamente el poder importante que tiene económico para realizar estas adquisiciones, aquellas que estén presentando factores de innovación tendientes al bienestar económico, pero también tendientes a los temas sociales y medioambientales. De manera que desde el punto de vista de compras públicas, junto con la creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables, podemos encontrar ya algunas luces de lo que beneficia a este tipo de empresas. Ahora bien, ¿qué pasa, digamos, dentro de nuestra investigación, precisamente cuando buscamos las limitaciones de lo que tenemos hoy por hoy? Como ya les establecía anteriormente, las asociaciones, las cooperativas y las fundaciones en sí mismas no calzan estrictamente con los objetivos o parámetros que tiene una empresa con propósito, porque por lo general hay mínimos establecidos en la legislación en cuanto al número de personas, que hacen que 10 personas se convierta en un número, digamos, tal vez que no hace sentido para quien quiere llevar a cabo una empresa de este tipo. En el caso particularmente de las cooperativas, un número importante de comités, entonces se convierten en entidades que verdaderamente no calzan con lo normal de una empresa con propósito en cuanto a la cantidad de personas que van a integrarse, y sobre todo, como mencionaba anteriormente, el hecho de que no pueda darse en la mayoría de estos casos la repartición de beneficios, con el caso excepcional de las cooperativas, que aún en ese estado son fuertemente criticadas actualmente porque aprovechándose de las no sujeciones establecidas en la ley de renta, en ocasiones se han convertido en industrias muy grandes, donde se extraña por parte de la sociedad civil el pago de ciertos impuestos. De manera que sí, las entidades que tenemos hoy por hoy no resuelven la cuestión, y en el mejor de los escenarios, como antes decías, el hecho de que el Registro Nacional haya aceptado la incorporación de ciertos lineamientos dentro de los estatutos sobre los objetivos que pueden tener accionistas en el tema ambiental o en el tema social, es lo que más se acerca al desarrollo que estamos buscando. Algunas recomendaciones muy rápidamente entonces. La creación de un marco normativo lo consideramos importante desde el punto de vista del reconocimiento formal que se quisiera para este tipo de entidades, y vinculado a ese reconocimiento formal, creemos que sería necesario entonces desarrollar algún tipo de lineamientos que establezca con mayor claridad cuando sí estamos frente a una empresa con propósito y cuando no, y también velar porque alguna autoridad gubernamental precisamente esté supervisando y monitoreando cuáles son las empresas con propósito existentes y si verdaderamente se están llevando a cabo o se están cumpliendo con los indicadores que se establecieron. De manera que no entremos en un juego en el que se crean empresas con propósito que finalmente no cumplen con los objetivos, pero obtuvieron beneficios cuando la voluntad política ha estado ahí precisamente para dar exenciones de algún tipo, o por ejemplo para permitir, como no ocurre actualmente, la deducibilidad de gastos relacionados con esos objetivos sociales o ambientales, y que no estrictamente están relacionados con la actividad económica. A manera de conclusión, encontramos dentro de nuestra primera conclusión que en Costa Rica lo que existe es, pasar a la próxima diapositiva, lo que existe es un reconocimiento informal que le permite a entidades jurídicas ya reguladas incorporar algunos fines ambientales y sociales sin que dejen de lado la obtención de lucro. Como segunda conclusión, lo que sabemos ahorita es que el gobierno ha dado unos indicios claros de su interés con respecto a la economía social y las prácticas empresariales que son congruentes con la sostenibilidad ambiental y social. Además, entendemos que entonces la mención de la empresa con propósito en Costa Rica tiende a ser bastante restrictiva y como tal limita su aplicación y adaptación, por supuesto, en un ambiente empresarial que todos sabemos se encuentra en constante cambio. Y como última conclusión, tenemos que la empresa con propósito ha pasado de ser una tendencia a ser un must,
Su reconocimiento como herramienta transformadora ya es bastante conocido, pero el paso más importante tienen que darlo las autoridades locales para maximizar su uso y, por supuesto, su alcance. Vamos a dar inicio ahora al panel de discusión que va a ser liderado por Freddy Packer. En este momento los invito a todos los panelistas a encender sus cámaras y micrófonos para que podamos realizar el panel. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Natalia y a Sofi por la presentación del informe, a los panelistas, a Alan, a Raquel y a Andrea, por acompañarnos en este panel. A manera de introducción, Andrea nos va a compartir una pequeña presentación enmarcando el mercado de impacto de empresas con propósito, sobre todo en Latinoamérica. Así que, Andrea, bueno, en Costa Rica, perdón. Andrea, te dejo para que nos hagas esta presentación antes de entrar a la discusión del panel. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias a EY por la invitación. En realidad es algo muy corto, es para dar como un contexto de dónde están los mercados de inversión de impacto, para ver cómo hacemos para utilizar esta inversión para apoyar a las empresas con propósito. Entonces, en América Latina el contexto tenemos mercados de capitales y ecosistemas de emprendimiento no muy desarrollados, entonces esto limita la inversión de impacto. Tenemos que la mayoría de la inversión de impacto que se está dando en estos momentos está orquestada fuera de la región, y cuando viene a la región principalmente se invierte, digamos, en emprendimientos o empresas en México y Brasil. Y la inversión está apoyando principalmente proyectos de energía, servicios financieros, microfinanzas principalmente, agricultura, salud y tecnologías de información. Este gráfico nos muestra cómo ha venido creciendo el tema de la inversión de impacto significativamente, y vean cómo Latinoamérica representa un 16% de esta muestra que se tomó de inversión de impacto a nivel global. Incluso ya para el 2020 el mercado alcanza los 715 billones de dólares. Entonces el crecimiento en los últimos 2 años es bastante significativo, parecido a lo que pasó con las empresas B, como se mencionaba al inicio de la presentación. Ahora, en Centroamérica el contexto tenemos un alto potencial para tener impacto social y ambiental. Sin embargo, los inversionistas siguen considerando, y con razón, que los emprendimientos locales presentan un alto riesgo. Se encuentra también en este estudio que publica el Regional Advisory Committee del GSG acá en Centroamérica, la necesidad de educar a los inversionistas locales. ¿Para qué? Para aprender a manejar riesgos y que entiendan mejor cómo los emprendimientos sociales o de impacto, cómo funcionan y cuáles son los retos que enfrentan. ¿Por qué? Porque necesitamos que inversionistas apoyen estos emprendimientos en etapas tempranas y que estén dispuestos a ayudar con su escalamiento. Tenemos que en la región los inversionistas que están utilizando deuda y equity, sin embargo, encuentran alta dificultad para desarrollar estrategias de salida. Entonces, si invierten en equity, después se les complica, digamos, vender las acciones o no tienen mucha liquidez después. Y por último, las empresas, digamos, de impacto, cuando se les pregunta qué metodologías están utilizando para medirlas, o desarrollan o tienen sus propias formas de medir el impacto o no miden el impacto y utilizan, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible o certificaciones como la certificación del sistema B para medir su impacto. Dentro de los retos y las oportunidades está el tema de cómo hacemos para desarrollar el ecosistema de emprendimiento donde
varios de esos emprendimientos sean entonces empresas con propósito. Y en ese sentido es importante alianzas público-privadas. Tenemos en el país ejemplos de Procomer, Cruza, el BID, que están apoyando con proyectos de desarrollo de emprendimientos. Tenemos también el INCAE con Banca de Desarrollo, el Movimiento Cooperativista y Viva Idea, que también están con un programa importante en esa línea, pero es importante desarrollar ese ecosistema de emprendimiento que apoye las empresas de impacto. El rol del gobierno, el rol de los gobiernos se debería enfocar también a coordinar, a desarrollar cuáles son los estándares y a hacer una concientización pública de este tipo de empresa, y el apoyo a otros actores como universidades, como hubs de emprendimiento y a los inversionistas. Entonces es importante, ya hay actores que están haciendo, digamos, programas específicos para apoyar emprendimiento, y es importante seguir con eso. Quiero nada más poner en contexto también el movimiento a nivel mundial. Para septiembre 2020, dada la pandemia, el GSG, que es el Global Steering Group para Impact Investing, se reúne y impulsan que la inversión de impacto sea utilizada como un motor para la recuperación económica ahora después del COVID. Y en ese marco se firma una declaración de líderes donde ya más de 500 líderes, empresarios, CEOs a nivel mundial se comprometen para impulsar que la inversión de impacto se utilice para escalar, digamos, escale la inversión de impacto para disminuir pobreza, para mejorar la distribución de las riquezas, para enfrentar el tema del cambio climático, pero para ya a un nivel, digamos, importante. Después, cómo impulsar el tema de la transparencia del impacto para que las empresas tengan que reportar de alguna forma cuál es ese impacto que están teniendo, y también desarrollar legislación para empoderar a las compañías y a los consumidores para buscar ese impacto. De nuevo, este mercado sigue en crecimiento. Ya para el 2020 era de 715 billones de dólares, y es importante, en los próximos 30 años vamos a tener 41 trillones de dólares, que son las herencias de los millennials. O sea, es una cantidad de dinero que va a traspasarse, digamos, de manera generacional. Y pongo millennials porque se ha demostrado que esta generación tiene un compromiso con los temas sociales y ambientales muchísimo más, digamos, más importante que la generación presente. Entonces, la probabilidad de que estas herencias se inviertan vía inversión de impacto, o preocupadas por apoyar este tipo de empresas con propósito, digamos, es muy alta. Y básicamente eso es, y entonces ahora sí dejo para tener la conversación del panel. Muchas gracias, Andrea. Yo quería darle un poco de seguimiento a uno de tus últimos slides para poner en contexto el tamaño del mercado. Más allá de la exactitud que puedan tener o no los números, pero digamos, para usarlos como referencia, ese número de 715 billones de dólares, si lo comparamos, por ejemplo, con el mercado de Venture Capital, que se estima alrededor de los 200 billones de dólares, y de nuevo, es muy difícil medir eso, pero ciertamente el mercado de la inversión de impacto, de propósito, es grande. Ahora, yo les voy a tirar una pregunta porque me gustaría oír la posición de ustedes, de Alan y de Raquel, desde el punto de vista de lo que busca un inversionista también. Yo no puedo medir, no puedo regular y no puedo promover lo que no sé qué es. Entonces, creo que a todos nos pasa cuando hablamos de inversión de impacto, de empresa con propósito. Bueno, ¿eso qué es? Y creo que aquí hay una carencia, una falencia de todo el ecosistema, y es no tener una definición clara, estandarizada de lo que es empresas con propósito o inversión de impacto. Entonces, más allá de preguntarles a cada uno de ustedes cuál creen que tiene que ser la opinión, la definición,
el punto que quiero poner sobre la mesa es si ustedes consideran que eso afecta, sobre todo para un inversionista. O sea, cuando un inversionista busca inversión de impacto, ¿qué es lo que busca? Que proteger las mariposas morfo o proteger las cuencas acuíferas o todo en conjunto. Alan y Raquel, si nos... bueno, obviamente Andrea desde el punto de vista de la academia, que también esto sea, pero quiero ir un poco, porque al final son los inversionistas los que van a mover y a meter la plata en este mercado. Si esa plata no está, no tengo nada que regular. Entonces, me gustaría oír también la posición de Alan, de Raquel y obviamente de Andrea. Adelante, Raquel, si quieres primero. Sí, Freddy, yo creo que, bueno, gracias primero por la invitación al foro. O sea, efectivamente yo creo que estás trayendo a la mesa una pregunta que es con la que empiezan todos estos foros, ¿verdad? ¿Qué es inversión de impacto? Y yo creo que hay un montón de definiciones que se pueden ¿verdad? Revisar, en donde básicamente la idea es que, por supuesto, que haya un retorno, digamos, financiero, medible, y un retorno también medible en algún aspecto social o ambiental. Pero tal vez quiero enfocarme más en si hay una necesidad, o si debería haber una necesidad como de parametrizar ese concepto de impact investing. Y yo considero que definitivamente la confusión existe. ¿Verdad? Yo siempre, a mí me gusta contar una historia en la que en un viaje, bueno, yo estoy casada con un inglés, entonces siempre vamos ahí de Navidad y hago un poquito de networking y me topé con un wealth manager, impact wealth manager. Entonces me senté a conversar y cuando le pregunté de empresas públicas que cuál era su top holding, ¿verdad? Pensando que me iba a dar una empresa, no sé, de mitigación de los problemas climatológicos, el top 1 era Facebook, ¿verdad? El top 2 era Google y el top 3 no me acuerdo cuál era. Entonces definitivamente hay una confusión entre estos términos de verdad de impact investing, de ESG integration, de empresas sociales. Pero con respecto a la necesidad, yo creo que en un mundo ideal, algún momento sí se va a tener que parametrizar y es importante parametrizar para que homologuemos y pues tengamos conceptos de qué estamos hablando. Pero en este momento y en particular en Centroamérica, yo soy de la visión en que estamos en un momento de phasing in y en donde si bien hay que empezar a medir estos emprendimientos, debemos de permitir un poco de flexibilidad a la hora de incluir o eliminar criterios que nos hagan definir si una empresa es sostenible o no. Entonces yo no soy muy crítica de las empresas, por ejemplo, que utilizan, ¿cuál es el low hanging fruit? Es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es lo que yo utilizo para medir. Y a mí me parece que eso está bien. Yo creo que muy rápido el mercado nos va a ir poniendo chalecos, ¿verdad? Nos va a ir limitando cuál es esa definición. Pero yo creo que en este momento estamos en un momento en que lo que tenemos que traer es la conversación a la mesa y entonces tener un poco de flexibilidad, creo yo que nos ayuda a mantener el momentum. Esa es por lo menos mi opinión en esa pregunta específica. Gracias, Raquel. Alan. Yo estoy de acuerdo con Raquel y te iba, digamos, a decir un tema que es súper relevante cuando, digamos, ponías a la par, digamos, los números cuantificados, porque hay un montón de inversión de impacto que no está medible y que sucede, digamos, todos los días, y la inversión de VC, que lo que nos olvidamos es que no son dos capítulos aparte. Si vos hicieras un Venn diagram de VC e impacto, te vas a dar cuenta de que el espacio compartido es relevante. Y de vuelta, hay un montón de inversión de impacto que sucede ahí afuera que simplemente porque no calza, digamos, dentro de una definición de empresa de impacto, posiblemente no está cuantificada, y yo pensaría que esa inversión es muchísimo más que las cifras que Andrea mencionó. Y eso al final me lleva a un tema que creo que, por lo menos desde mi óptica, es el más relevante, que es que yo creo que los inversionistas cada vez son más sofisticados en el sentido de incorporar una visión de impacto
más integralmente dentro de su decisión de inversión. Y cada uno tiene sus motivaciones diferentes, como vos bien lo mencionabas, Freddy, hay algunos que buscan ciertos temas más que otros, pero cada vez existe menos una dicotomía entre invertir en impacto y no invertir en impacto. Nosotros, por ejemplo, Carao, somos una firma de Venture Capital, no nos definimos como un Impact Fund, pero no, prácticamente no hacemos ninguna inversión en donde la compañía no tenga ningún impacto positivo. Y gracias al aprendizaje que tenemos de nuestros inversionistas institucionales, ahora tenemos mejores herramientas para medir ese impacto, pero el impacto siempre fue una pieza fundamental dentro de nuestro proceso de due diligence. Y eso yo creo que es cada vez la norma y no la excepción. Claro. Y cuando hablamos precisamente de todos estos programas o política pública que se está haciendo, a veces nace amorfa porque está basada en tratar de premiar a unos pocos con procesos muy, muy burocráticos para poder ponerle o titular una compañía como empresa de impacto. Y eso al final, en muchas ocasiones, yo te diría en la mayoría de las ocasiones, distrae al emprendedor de la ejecución del negocio y no genera necesariamente los beneficios que están buscando los inversionistas para decir, bueno, sí, en esta compañía sí invierto porque tiene esta certificación o esta otra. Y eso creo que es muy relevante. Claro, pero vean, y aquí quiero poner un tema encadenado sobre la mesa. El problema de no tener una definición clara es que no me permite medir. Y al no poder medir, un tema que decía Raquel es, si yo tengo que definir un poco lo que se habla mucho, es, ok, yo estoy dispuesto a recibir un retorno financiero razonable de mercado, siempre y cuando eso vaya acompañado de un retorno de impacto también deseable. Ahora, ¿cómo mido ese retorno social? Y ahí es donde yo creo, y me gustaría oír su opinión, la de ustedes, Andrea, también, ahora quiero, podemos estar de acuerdo en que Producto Interno Bruto no es la mejor definición para medir el crecimiento de un país, pero es un parámetro mundialmente aceptado. Entonces, digamos, me sirve de forma de comparar. Si yo no tengo los parámetros de medición definidos, ¿cómo mido inversión de impacto? ¿Cómo le digo al inversionista, usted tiene X retorno financiero y Y retorno de impacto, que tiene que ir en la misma fórmula? Entonces, me gustaría, Andrea, desde el punto de vista tuyo, la opinión, y obviamente después Raquel y Alan también me gustaría oír. En términos de medición de impacto, es de las cosas más complejas de las que podemos hablar. ¿Por qué? Porque cuando trato de medir el impacto, necesito definir qué tanto como emprendedor quiero invertir en medir impacto. Y puedo ir desde random control trials para ver realmente si las intervenciones sociales están causando un impacto, hasta algunas empresas que por tener una certificación, digamos una Rainforest o Fairtrade, ya dicen que eso es inversión, ¿verdad? Que es, gracias a la certificación están creando el impacto. Entonces ahí hay un rango muy importante de variación entre lo que se puede llamar impacto y además cuánto realmente queremos pedirle a las empresas que gasten en los estudios de medición o cómo van a reportar ese impacto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante ahí ver que hay parte de ese due diligence y ese criterio va a venir por parte de los inversionistas, porque de nuevo, también uno ve fondos de inversión que están muy enfocados en invertir en organizaciones que realmente miden el impacto versus otros que aceptan, bueno, están contratando mujeres en vulnerabilidad, bueno, ya con eso están, digamos, clasifican para invertir ahí. Entonces, eso es un tema, digamos, que se las trae bastante. Claro. Y lo complejo es, digamos, una cosa es generar impacto social, otra cosa es generar impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, el tipo de medición está muy asociado a la industria
a donde estoy operando, y entonces mucho de lo que se está haciendo es, más que medir impacto como tal, es tratar de estandarizar los reportes de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, el septiembre pasado se lanzó, las 4 empresas más grandes, incluyendo EY, lanzaron esta iniciativa para definir 21 indicadores de sostenibilidad o de impacto que las empresas puedan reportar, incluso dentro de sus estados financieros, con el fin de que los inversionistas puedan hacer una comparación de cómo está, digamos, la sostenibilidad de las diferentes empresas. Pero de nuevo, eso es un reporte. Algunos de esos indicadores son más relevantes para unas empresas que para otras, ¿verdad? Dependiendo de la actividad económica en la que estén. Entonces, bueno, esos son los retos que se presentan en ese tema del impacto. Para mí la estandarización es compleja, pero bueno, lo que se está haciendo es estandarizar la forma de reportar y esos indicadores para que en realidad puedan ser útiles para los tomadores de decisión. Claro, bueno, y desde el punto de vista de Raquel y Alan, o sea, porque el inversionista, hay inversionistas que, digamos, van a estar contentos con ayudar sin que esto necesariamente se vaya a ver traducido en un resultado de impacto positivo inmediato, porque también un esfuerzo de hoy puede hacer que resulte en algo dentro de 50 o 100 años, ¿verdad? Entonces es muy difícil medir, pero entonces, ¿cómo agregan, cómo le presento yo al inversionista ese impacto positivo para atraerlo? Porque al final del día, como yo les decía, no importa cuánto regule, no importa cuánto promueva, si el funnel de fondos no está ahí, y no solamente de institucionales, sino de inversionistas privados, el mercado no adquiere la dinámica que tiene que. Entonces, ¿cómo los atraigo? ¿Cómo hago ese bundle de retorno financiero y retorno de impacto? Sí, a mí... Dale, Alan. No, adelante. Sí, yo creo que tal vez estamos confundiendo dos conceptos, y uno es medir y el otro es estandarizar, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? O sea, yo con mis clientes, solo la semana pasada les puedo hablar, estuve revisando el SIP Gender Lens, el 2X, el Principles for Responsible Investing, ¿verdad? Los SDGs, en Real Estate, el LEED Certification, EDGE, o sea, yo sí creo que hoy la gente está midiendo, ¿verdad? Entonces, y los inversionistas efectivamente están pidiendo esas mediciones. Que esas mediciones estén homogenizadas. No lo están, pero yo haría el caso de que esto está ok en el momento en el que estamos, que es de una industria incipiente. Les doy un ejemplo de por qué, y aquí es importante, ¿verdad? Cómo manejamos entre el concepto de greenwashing al concepto de que esta industria apenas está consolidando. Nosotros tenemos clientes, desarrolladores inmobiliarios y desarrolladores hoteleros, que cuando empezamos a hablar de que hubiera una integración en los conceptos de ESG y sobre todo en la parte del ambiente, decían, hey, es que yo no puedo pagar la certificación LEED, es carísima. ¿Right? La certificación LEED, no importa si estás aquí o estás en Nueva York, ¿verdad? El costo es muy alto, que era un poco lo que decía Andrea. El IFC se da cuenta de eso y decide desarrollar una herramienta que se llama EDGE, que lo que hace es determinar cuál es el caso base de cada país, y de ahí, si vos logras tener ahorros del 20% en agua, el 20% en materiales y el 20% de energía, te da la certificación. Y algunos podrían decir, bueno, pero esa certificación, dependiendo de si estás cambia, ¿verdad? Si estás en Costa Rica, si estás en Dinamarca, es diferente. Y yo lo que pienso es que importa, ¿verdad? O sea, ese es el proceso por el cual vos vas evangelizando a la gente. Es medible, el IFC se le ocurrió esta herramienta, muchos de los desarrolladores los han adaptado y se puso esa conversación. Entonces, yo creo que no tenemos que tentarnos entre confundir esos conceptos de qué es medible y qué es estandarizado. A mí me parece que va a llegar ahí. Y tal vez otro ejemplo, porque a veces es bueno, ¿verdad? Estos ejemplos de la vida real. El primer bono verde que se lanzó en Costa Rica, no sé si fue en el 2016 o en el 2017, pero me parece que fue el Banco Nacional de Costa Rica. Cuando uno revisa la política internacional de emisión de bonos verdes,
el uso de esos recursos tiene que ser para un impacto nuevo. Y en ese momento el uso que se le dio, si no me equivoco, era para refinanciar unas plantas hidroeléctricas que ya existían. Y hubo mucha crítica, pero por lo menos de vuelta trajo esta conversación. Entonces yo lo que creo es que efectivamente es un manejo y tenemos que ponerlo en la balanza. Lo que tenemos que pedir en este momento es la medición y la homogenización, las industrias las van a ir consolidando. Y yo creo que hay que mantener un poco la flexibilidad porque como decía Alan, si no nos vamos a dedicar en gastar plata, ¿verdad? Y en ver cómo nos dedicamos a medir el impacto según herramientas muy rigurosas y estamos, digamos, perdiendo todo el punto de cuál fue el génesis de nuestro emprendimiento. Sí, Freddy, yo te diría que al final los retornos, digamos, de manera integral, inclusive los económicos, se ven favorecidos, obviamente, por compañías que tienen una visión legítima y auténtica de impacto. Porque, o sea, lo que nos están embedidos, o sea, ya se nos olvida a veces y nos ponemos un poco estrictos con todas estas herramientas de medición, pero al final el mercado en cierta forma corrige y cada vez se está volviendo más sofisticado. Si te das cuenta, o sea, a nivel de los consumidores, cada vez no compran solamente, digamos, artículos o tienen sus preferencias de qué consumen por el precio, sino que se enamoran de las marcas y las marcas pues cuentan mucho más que simplemente la calidad del producto, sino es cómo hacen negocios esas compañías. Eso cada vez es más transparente, obviamente con internet, redes sociales y mucho más accountable. O sea, una compañía que no hace las cosas bien en cuestión de minutos puede verse severamente perjudicada por su mismo consumidor a través de redes sociales y demás. Entonces, o sea, no descartemos de que el mercado es cada vez más consciente, el consumidor es cada vez más exigente en cuanto a qué compra y de quién. Y no solamente a nivel de consumidor final, a nivel de empresas también lo vemos. Las empresas quieren hacer negocios con aquellos que tienen buenas prácticas. No nos olvidemos en ESG de la G, del governance, de buenas prácticas de negocios. No todo necesariamente siempre es environmental and social. Y yo creo que esta tendencia cada vez viene más acelerada, como mencionaban Juan Diego y Héctor más temprano, a la región. Entonces, todo esto lo que al final te dice es mi negocio, conforme más consciente sea de temas de impacto, mayor continuidad tiene, mayor proximidad y mayor cercanía va a generar con sus clientes y mayor también compromiso va a generar de sus mismos colaboradores cuando tienen, digamos, una visión auténtica de impacto. ¿Para qué sirven las metodologías? Las metodologías sirven para diferentes partes del proceso de un inversionista o de una empresa. La empresa puede tener una visión súper auténtica y muy bien definida, pero para que pueda ser capaz de que cale a nivel organizacional, cuando tenés desde 10 empleados hasta 1000 empleados, necesitas formas de transmitir y que la gente tenga formas de medir si está contribuyendo con la misión de impacto. Y para eso realmente es que sirven esas metodologías. Cuando un inversionista está evaluando la posibilidad de invertir en una compañía, no toma la decisión final por un checklist de que si tiene el ID o tiene esto o tiene lo otro. Esos son simplemente temas, digamos, procedural, pero toma la decisión más de acuerdo a la visión de hacia dónde va y luego trata de alinearse con la forma y metodología de medir para asegurarse de que la visión realmente se esté materializando y no solamente fue una herramienta de mercadeo para poder atraer esa inversión. Entonces, yo te diría que para eso realmente sirven, digamos, las metodologías, los formularios que son relevantes, pero no son determinantes. Yo creo que en general elevar la conciencia de impacto a todo nivel es a donde deberíamos de apuntar. Sí, claro, gracias Alan. Bueno, nos quedan unos 5 o 8 minutos más o menos y quiero ir a un tema tal vez un poco más retador, ¿verdad? Siguiendo la línea de pensamiento de lo que decía Alan ahora. Y es la pregunta de ¿por qué tengo que regular? A ver, ¿por qué tengo que crear una legislación para regular las empresas con propósito? O sea, una sociedad anónima comercial, una empresa como cualquier otra, puede hacer impacto, puede estar dedicada a tener propósito. Entonces, es necesario
que yo regule y proteja ese tipo de empresas. Y de la misma manera, ¿cómo promuevo? Y aquí les voy a dar mi posición personal. Yo no creo conveniente ni dar exoneraciones, ni dar extensiones, porque al final lo que estoy haciendo es estoy subsidiando y, como decían, la empresa tiene que ser rentable porque sí, y además hace impacto. Por ejemplo, me parece que sí tiene sentido reconocer como gastos deducibles los gastos invertidos en el impacto. O sea, eso sí, pero hacer una exoneración o dar preferencias sencillamente porque sea de impacto, al final se me puede voltear y tener empresas que únicamente se constituyan como empresas con propósito para beneficiarse de esas ventajas. Entonces a mí me gustaría más ver más enfoque en el propósito que en la forma de la empresa. Entonces, les quiero preguntar, ¿es necesario que exista una regulación separada para las empresas con propósito? ¿Es necesario que tengan beneficios fiscales que se puedan convertir en subsidios? Yo creo que no, pero me gustaría oír, Andrea, Raquel y Alan, la opinión de ustedes sobre eso. Sí, si me permiten a mí tal vez empezar ahí, yo lo que pienso es que realmente debería de existir un marco de beneficios que sea completamente inclusivo, porque conforme más empresas son de impacto, se convierten en la regla. Deberíamos de ser la regla, no la excepción. Entonces no debería de haber un régimen especial para compañías de impacto. Todas las compañías deberían de tener algún ángulo de impacto al nivel al que su modelo de negocio se lo permita, pero debería haber un compromiso así, y debería de haber una forma accesible, rápida, automática, sencilla de acceder a esos beneficios. Ahora, la penalización debería de ser lo que deberían de regular, no los beneficios como si fueran la excepción, las compañías de impacto, sino al revés. Las compañías que no tienen impacto son las que deberían de ser penalizadas de alguna manera. No estoy diciendo que de manera severa, pero deberían de ser penalizadas o tal vez empujadas a que migren a una conciencia de impacto mayor. Ahora, a lo que decís, yo sí creo que hay algunos retos que tenemos humanos, digamos, como que sí requieren de un sandbox y de más ayuda. O sea, hay retos que son realmente relevantes, te lo digo, digamos, desde el ángulo empresarial. No sería posible una industria espacial, digamos, si no hubiera inversionistas muy conscientes en un proyecto de muy largo plazo. En el ámbito de impacto hay procesos también así, o sea, un tema de desarrollar un talento en uno de nuestros países para tratar de cubrir el gender gap. No es un tema que resolves en cuestión de meses, es un tema que se resuelve en años. Entonces, los grandes retos sí deberían de tener un sandbox apoyado por regulación para que haya incentivos de apostar en procesos de muy largo plazo y que requieren mucho capital para poder causar un efecto significativo. Ok, muchas gracias, Alan. Raquel, Andrea, 2 minutos a cada uno para que después me quede a mí uno para y pasar a la clausura. Yo sé que es difícil, pero les agradezco si podemos manejarnos ahí. Raquel. Yo no voy a decir nada porque Alan dijo exactamente todo lo que yo iba a decir, así que por favor las palabras. Gracias, Raquel. Yo creo que nos vamos a ahorrar tiempo, porque yo también, digamos, sí considero, siempre que se introducen distorsiones en el, digamos así, como subsidios y eso es complejo, ¿verdad? Porque se introducen y después es difícil quitarlos y después justamente se vuelven privilegios y después no funcionan. Entonces, sí me parece que es importante, más que ese tipo de incentivos, sí apoyar el desarrollo de empresas con propósito, con financiamiento, con educación, ¿verdad? Como los programas de estos de emprendimiento que se están haciendo, motivar a que esos emprendedores consideren e incorporen la parte de propósito o los componentes ambientales y sociales dentro del desarrollo, dentro del desarrollo del emprendimiento, y buscar mecanismos para ayudar a que esos emprendimientos puedan escalar. Pero sí, digamos, incentivos así fiscales, y eso sí me parece
complejo introducirlos, porque siento que el mercado por sí solo va a reconocer a las empresas, ¿verdad? Que incorporen el propósito de manera correcta. Sí, y para cerrar, es un caso parecido al que se vio en los mercados que antes estaban dispuestos a pagar más por un producto ecológicamente sostenible, y hoy ya no está dispuesto a pagar más, está dispuesto a no comprar el que no es ecológicamente sostenible, como decía Alan, pero ahora quieren que los precios estén y no pagar un premium, sino penalizar, digamos, al que no lo hace. Pero bueno, les agradezco mucho la participación. Creo que si algo quedó claro, digamos, es que, como decía Raquel, es una industria incipiente, es una industria en crecimiento, y eso hace que sean todavía difusos algunos conceptos que en industrias más desarrolladas ya han pasado por esta etapa. Sin embargo, creo que es evidente que el mercado está ahí. Cada vez hay más inversionistas, cada vez hay más empresas, y este tipo de iniciativas y de esfuerzos creo que nos ayuda a todos a ir marcando más la cancha y entendiendo mejor el mercado. Así que muchas gracias a los tres. Le paso, no sé, José Miguel, Héctor, ¿quién sigue con...? Aquí, a mí me toca hacer el cierre muy rápidamente. Una ronda de agradecimientos profunda desde la confianza depositada por los organismos internacionales, CEGIP, PNUD, DRC. El trabajo arduo de Juan Diego desde la coordinación del proyecto ha sido fundamental para llevar este informe a buen puerto. La coautoría de nuestras colegas Natalia y Sofía ha sido elemental en la articulación del análisis normativo, y agradecerles muchísimo por ello, pero también desde el punto de vista práctico y ya con una perspectiva de distintas visiones del mercado. El panel que tuvimos hoy fue de lujo y se tocaron temas fundamentales donde precisamente resulta esencial articular un criterio nacional y que eso sirva de base para los siguientes pasos en cuanto a regulación. Entonces, conociéndolos a los tres panelistas, estoy seguro que no se ven como, bueno, Raquel sí, pero los demás no se ven necesariamente como policy makers. Sus perspectivas prácticas y su lucha desde las trincheras en las que están son precisamente las que nutren y resultan el mejor insumo para la política pública que pueda salir en el espacio. Entonces, agradecerles enormemente también a nuestros invitados que nos han regalado una hora de su tiempo, y esperamos verlos pronto con más temas de interés y buena discusión. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Sí, agradecerles a todos y adicionalmente los invitamos a que si desean tener los contactos de todos los panelistas que estuvieron hoy, nos contesten la encuesta que está al final al cerrar la sesión. Muchas gracias y de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana les deseamos un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.